Ya me acompaña en la televisión de Tenerife el nuevo líder de Coalición Canaria en la isla, Fernando Clavijo. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. La primera entrevista que concedes en televisión. Efectivamente. Fernando, ¿estás feliz? Bueno, estoy feliz porque el fin de semana hubo un congreso, creo que importante, vital para nuestra formación política. Creo que además ha salido pues, un partido muy reforzado de esos 2 días de intenso debate, autocrítica, reflexión. Y también a la vez estoy pues, bueno, con ese punto de responsabilidad de que hoy hemos empezado una nueva andadura y con la presión de tener que estar a la altura de lo que esperan los militantes y los ciudadanos. ¿Recuerdas tu primera incursión en la política? Sí, la recuerdo perfectamente. En aquellos momentos no había crisis. Hombre, no había crisis, yo era un niño de 20 años y me acuerdo de entrar en la calle Maya, en la sede de ATI, y bueno, las primeras reuniones y entraban los concejales y te decían, mira, y este concejal y este otro. ¿Qué Yo te recuerdo impulsó a que fuera a ti, fuera Coalición Canaria? Un grupo de amigos, o sea, realmente en la facultad, en Económicas, un par de amigos que conocí, que compartíamos pues aula, y al final, no, y vente un día por aquí, y bueno, y así empezó casi como un juego, ¿no? ¿Imaginaste luego convertirte en alcalde de la ciudad? Absoluto. Además, yo nunca fui delegado de clase ni esas cosas. Yo no me... De hecho, todavía me cuesta mucho, ¿no? El tener que dar un discurso o inclusive el hablar en público me genera todavía un poquito de nerviosismo. Pero al final pues fue una cosa, después de varios años llegó Ani al ayuntamiento. En su momento había montado yo el despacho profesional y una tienda. Ya terminada la carrera y demás, y me dijo, quiero que te vengas a que me eches una mano de gerente de actividades musicales. Y hacía un año, Ani acaba de montar, no, tú no te preocupes, lo compatibilizo. Y aquí estoy. ¿Volverías a dar ese paso? Sí, creo que es importante. Todas las personas que quieran saber de verdad cómo funciona un poco la democracia, que todavía se puede perfeccionar mucho. Yo siempre he sido un defensor de las listas abiertas. Tiene que darle en algún partido, yo no digo, hombre, si es Coalición Canaria mejor, pero deberían, si no militar, sí afiliarse y conocer el funcionamiento de los partidos por dentro, ¿no? Porque a veces ni todo es tan fácil como parece, ni en muchas ocasiones pues todo está sujeto a que los mejores estén ahí. Luego dentro de cada partido hay, de alguna manera, pues muchas claves. ¿Daba la sensación de que, no en tu caso, en ninguno de los casos, digo, en el tuyo en ninguno de los casos, ni cuando has accedido al Ayuntamiento de La Laguna, ni ahora cuando realmente te has metido el reto de convertirte en máximo líder de Coalición Canaria en esta isla, con el apoyo evidentemente de la militancia y de la organización en Tenerife, lo has tenido fácil con respecto, vuelvo a repetir, a otros, porque es que la imagen que uno tiene de tu formación política es que siempre son los mismos, pero los mismos desde que se fundó ATI, ¿no? Hombre, igual yo nunca he dado codazos para ponerme en ningún lado, ¿no? Entonces las cosas se van sucediendo, vas trabajando, a mí me gusta lo que hago, me gusta trabajar, me gusta el servicio público, disfruto además, para mí no es ninguna carga tener que ir a un acto, ni levantarme temprano, ir al ayuntamiento, ni recibir a la gente, me gusta, y al final eso se ha ido sucediendo, ¿no? Porque tampoco esperaba yo, después de 6 años de concejal, que un día Ani me dijese, mi ciclo terminó aquí, te toca a ti, y estuve malo 2 días, porque va surgiendo, y en este caso, pues hace aproximadamente un año, cuando ya Javier González Ortiz había dicho que no pensaba repetir, fue la propia militancia, ¿no?, la que me lo propone, yo lo pienso, lo valoro, lo miramos, y al final ahí está. Tenemos imágenes del Congreso Oeste, del regional. A mí me gustaría que, echando un poco la mirada, no a este, sino al regional, me dijeras qué sensación te queda de aquel encuentro en el que ves cómo aflora dentro de tu organización, en el auditorio, perdón, en el recinto ferial, cómo afloran tantos desencuentros, tantas carreras, cómo se produce todo aquello, que al final luego el resultado es distinto al que se produce en Tenerife. ¿Qué recuerdos tienes de aquel día? O de aquellas 2 jornadas. Fueron duros, ¿no? O sea, fue un fin de semana duro y complejo, porque en mi opinión llegó todo muy para el último minuto, última hora, ¿no? Había mucha incertidumbre, no se sabía bien las candidaturas, estábamos cambiando el modelo de partido y habíamos, pues si bien estábamos de acuerdo en cambiar con el modelo,
pues había distintas sensibilidades, quizás faltó diálogo, quizás faltó un poquito de consenso, pero una vez cerrado el Congreso, pues se cierra con carpeta. Evidentemente la satisfacción es totalmente distinta, ¿no? Sí creo que fue un punto de inflexión en nuestra organización el hecho de que por primera vez se diese una votación en secreto, que por primera vez se hubiesen, digamos, evidenciado dos tipos de modelos, además abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, porque eso nos hizo madurar como formación política, ¿no? Y eso también le da un acicate a la militancia. Quien milita en un partido político, y no todo el mundo está ni por un cargo ni por un puesto, sino hay mucha gente que son nacionalistas, que quieren participar, inclusive pues que quieren dedicar su tiempo libre y el de sus familiares para contribuir a un proyecto político que haga mejor esta tierra. Pues eso al final nos ha permitido, paradójicamente, llegar a este Congreso Insular con ese trabajo hecho, con ese consenso y esa integración encontrada, y salir con una organización insular muy fortalecida. Un 90% de los apoyos en este último Congreso. ¿Ha salido realmente todo como esperaba? Mejor. Sí, ha salido ¿por qué? mejor, ¿no? Hombre, porque uno nunca tiene la certeza El absoluta. 90%. Por eso que ha salido mejor O sea, de lo esperado. te recuerdo, Fernando, que el presidente, que el Congreso Regional que celebraron los socialistas fue un suficiente raspado. 52 o 53. Vamos, el de ustedes de Coalición Canaria, no, pues por una décima, suficiente raspado. Sin embargo, a nivel insular, tú consigues el 90% del apoyo. Eso es mucho, ¿no? Y digo mucha la responsabilidad. Es mucha la responsabilidad, Porque afortunadamente. si no se alcanza el objetivo, más grande va a ser el castigo, Claro, ¿no? más grande va a ser el batacazo. Pero bueno, afortunadamente el apoyo que recibe la Ejecutiva, que no es la de Fernando Clavijo, es un equipo de personas, gente joven. Si ven las imágenes de la Ejecutiva Insular, vemos cómo ha habido una profunda renovación. Hemos hecho un reparto territorial, hemos incluido personas como Ana Dorta en el sur, que nos ha aportado en Guisora, pero a la vez hemos combinado la experiencia de alguien que lleva trabajando las organizaciones locales durante 4 años, que es Paco Linares. Francisco Linares, cierto. Luego vamos distribuyendo por todo el territorio, mujeres, jóvenes, y al final ha salido un equipo completo con una media de edad pues de en torno a la mía, de 40 años, y con ganas de definitiva de dar lo mejor de nosotros mismos a los ciudadanos de Tenerife. ¿Ha ganado el sector crítico con la gestión de Paulino Rivero en Canarias? No, yo creo que ha ganado el proyecto. O sea, al final no hay sectores. Está claro que sí se vio pues dos concepciones distintas del modelo en un Congreso regional, pero eso no significa que hubiese dos familias, ¿no? En Tenerife, yo siempre lo digo, Javier González Ortiz y yo somos amigos, sin embargo en el Congreso regional tuvimos posiciones encontradas, respetuosas, pero ante todo está la amistad por encima de todo. En Tenerife no había ese encuentro. Sinceramente, Fernando, ¿hubo algún momento fruto de la negociación, era la primera vez, y esto los espectadores lo han vivido, los espectadores yo creo que han mostrado tanto interés por este Congreso porque confían de verdad en que hay que cambiar el modelo de hacer política, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista como para Coalición Canaria. Con ustedes con más atención porque son el partido que gobierna en la mayor parte de instituciones. Y a nadie se le ha escapado de que era duro, de que se evidenciara, si no la división, dos formas distintas de ver el partido. Y la gente quiere que los partidos se vean como lo ve la sociedad, como una organización para trabajar y para solucionar los problemas de la gente, para estar del lado de las personas. Y tú te emperraste, o se te metió en la cabeza de que tenía que ser de esa manera, de la manera en la que lo decían los ciudadanos. Pero claro, era encontrarte con una maquinaria complicada, compleja, acostumbrada a otras formas, como es la de Coalición Canaria, y que venga prácticamente el chico que apareció por la calle Maya, que lo metió Ani en actividades musicales de gerente y que luego se convierte en alcalde y que le metiera el empujón al partido, pues eso no todo el mundo lo veía muy bien. Imagino que hubo algún momento duro en toda esta negociación en el que saltaban chispas. Bueno, hubo varios momentos de dureza, pero al final sin aspavientos, pero con firmeza. Las cosas vuelven a su cauce, ¿no?
Claro que el modelo, pues hubo muchas conversaciones en las que no se veía, en las que de alguna manera se decía que tiene que ser así, porque es la costumbre, pero bueno, ante eso está la firmeza sin necesidad. Yo no soy una persona excesivamente vehemente, es más, un pelín soso, pero eso no tiene nada que ver con la firmeza y el creer en que no era un pensamiento solo de Fernando Clavijo, sino de mucha gente que necesitábamos pues cambiar un poco la forma, sobre todo por oxigenar. Eso fue entendido al final, fue entendido. Creo que además eso posibilitó este 90%, posibilitó que las ponencias fuesen por unanimidad, posibilitó muchas cosas y ahora lo que tenemos es que dar la talla. Pero sí es cierto, Manolo, que o los políticos cambiamos nuestra forma de actuar, que no tiene nada que ver con los posicionamientos ideológicos o con la forma de ver la sociedad, pero no para eso tengo que estar agrediendo a mi adversario político. Yo creo que la gente está cansada de esa agresión continua, ese insulto, esa descalificación, parece que vivimos siempre en tensión continua, ¿no? Y al final eso no es bueno. Para poder solucionar las cosas uno tiene que estar pausado y receptivo. Si no, no te voy a entender lo que tú me estás diciendo, ni tú me vas a entender a mí, si no hay diálogo y fluidez. Y eso es uno de los objetivos. Eso está fragmentando nuestra sociedad tinerfeña, ¿no? Hay una frase que se repite constantemente. Tenemos que recuperar la calle. ¿Por qué se ha perdido esa cercanía que siempre ha definido a Coalición Canaria? Por las inercias. Llevamos tiempo gobernando. Gobernar ahora es mucho más complicado. Te requiere más horas de despacho, te requiere más reuniones, te requiere muchas más dificultades, porque claro, no hay dinero. Antes decidías a quién le daba, ahora tienes que decir a quién le quitas. Y la diferencia es notable, ¿no? Y todo eso lleva pues, muchas más horas de trabajo. Eso ha hecho que nos olvidemos de pasear por la calle, de ir al mercado, de escuchar al de la tienda, al del pan, al de la peluquería, al taxista, al del supermercado y preguntar, que es que no lo sabemos todo. Yo, en fin, o sea, no soy de Marte ni de Venus, me equivoco todos los días un montón. Y yo voy al supermercado de Luis o voy al mercado Jacinto y, oye, ¿cómo ves esto? Y le pregunto. Y la gente tiene las cosas claras. O sea, aquí no hay que ser ingeniero de la NASA, porque si fuese tan listo estaría en la NASA, no estaría en el alcalde de La Laguna. Y esa humildad hay que tenerla porque la gente tiene su criterio. Y te puedo decir, mira, sí, Fernando, todo lo que tú quieras, pero yo al final, tú me dirás y me venderás la moto como quieras. Pero yo creo esto, tienes que escucharlo, porque somos un reflejo de la sociedad. Si perdemos esa conexión, pues entonces dejamos de ser un partido político y somos una burocracia hueca. El Cabildo Insular de Tenerife gobierna Coalición Canaria con el PSOE. Sí. En el Ayuntamiento de La Laguna gobierna Coalición Canaria con el PSOE. En el Gobierno de Canarias gobierna Coalición Canaria con el PSOE. No hay dos partidos en Coalición Canaria, o dos maneras de ver el partido, pero uno a veces tiene la sensación de que hay dos maneras distintas de gobernar. Las de Coalición Canaria en los municipios y en la presidencia de las islas, y la de Coalición Canaria con el PSOE en el gobierno. Lo digo porque mientras que ustedes llegan a consensos con los trabajadores, con los funcionarios, mientras ustedes llegan para paliar las situaciones de extrema pobreza, que a donde primero tocan es al ayuntamiento, mientras que ustedes siguen preocupados y angustiados por aumentando los presupuestos del bienestar para las personas que se están viendo mermados, en el Gobierno de Canarias vemos como no hay encuentro con los funcionarios, la gente está muy mosqueada, los presupuestos se amplían o no se tocan en partidas que no entendemos que deben ser prioritarias y sí se tocan las del bienestar, las de la sanidad, las de las mejorías de las personas. ¿Son esas dos maneras distintas de gobernar que tienen ustedes y los socialistas a nivel municipal e insular con respecto al Gobierno de Canarias? Cada uno le imprime luego su carácter personal, ¿no? A cómo llevan las relaciones. El grado de crispación contra el Gobierno de Canarias, de sindicatos, colectivos, son colectivos el de la sanidad, los médicos y la sanidad y la educación altamente reivindicativos y beligerantes, vienen desde hace un tiempo. Entonces, esa crispación evita ese diálogo, ¿no? Ese diálogo porque yo estoy convencido que al final, si se analizan los números, las decisiones se están tomando racionalmente. Ahora, ¿cómo se explican? ¿Cómo se toman? Es lo que hay que trabajar en estos casos y en muchas ocasiones
es como Romeo y Julieta, ¿no? Las familias que se pelearon porque hace 4 siglos atrás tuvieron un desencuentro, entonces a partir de ese momento, pues ya los Rigolettos y no me acuerdo la otra familia, no se pueden entender y vas pasando de padres a hijos. No, o sea, creo que hay que parar. Y este momento es necesario parar. Yo creo que con los recortes que se están haciendo del Estado, se está preparando ahora y rumores que se van a tocar las pensiones también en 10.000 millones de euros, o la sociedad canaria nos paramos y decimos vamos a sentarnos con generosidad y sin prejuicios en una mesa a hablar, o nos vamos a fragmentar y esto no va a escapar nadie. Pero es que no va a escapar nadie. Estabas dando hace un momento los datos del paro que son terroríficos. Las familias que están bajo el umbral de la pobreza en esta isla son, y en Canarias, terroríficos. Y esto, vamos, yo no puedo dormir tranquilo como gobernante si no he dado todo lo mejor y he hecho todos los intentos, pues de alguna manera ponerle calma a esta situación y que hagamos un frente común. Porque si al final los sindicatos van por un lado, los políticos canarios por otro, los empresarios por otro, las asociaciones de vecinos por otro, al final no vamos a llegar a ningún lado. Esa fórmula la hemos aplicado en el foro anticrisis, que tú conoces perfectamente porque incluso has cubierto muchas de sus noticias, Manolo, y las cosas funcionan. Y el sindicato, cuando se sienta en la mesa y escucha al vecino, escucha al empresario, no se trata de estar de acuerdo, pero es que también tiene sus argumentos. Y el político, que somos los que nos llevamos toda la torta, pero que nos sentamos, a veces el vecino te dice, esta decisión puede ser racional, pero es que yo no la veo. El Partido Popular se adelantó, bueno, una cuestión de fechas, pero viéndolas venir en Coalición Canaria, usted ha insistido en que después del Congreso se empezó a trabajar para que se convirtiera en presidente, en secretario insular de Coalición Canaria en Tenerife. La sensación que tenemos los espectadores es que esto ya, desde aquel día en el que Coalición Canaria consiguió los resultados que consigue en las elecciones generales, es evidente que el partido empieza a cambiar. Hay quien decide dentro de la organización echarle la culpa a la ola y hay quien decide ponerse a trabajar. Y desde ese momento es cuando empieza a sonar el nombre de Fernando Clavijo. Sonaron algunos más, pero el tuyo con más fuerza. Tal es así que el Partido Popular se planta y como recambio a Cristina Tabillo ponen a una persona joven, también del municipalismo, como es Manuel Domínguez. A él le preguntamos sobre usted la semana pasada. Y el Partido Socialista, que ha quedado en evidencia, al igual que su organización, en el último Congreso Regional, no cabe duda que pone sus miradas en Javier Abreu, compañero suyo en el ayuntamiento. ¿Es consciente que también ha sido su organización precisamente la que está motivando estos cambios, de que sean caras nuevas, gente joven, la que realmente tome las riendas del partido o de los partidos políticos en Canarias, en Tenerife? Es necesario, ¿no? Es necesario que se produzca ese relevo. Primero porque el ejercicio de una actividad durante mucho tiempo te acaba generando inercias, ¿no? Y esas son las inercias. Entonces, ¿para qué me reúno con este si ya sé lo que me va a decir? Y entonces, por comodidad, por acomodarte al trabajo institucional, acabas de dejar de luchar. La vida política de una persona puede durar hasta los 90 años, pero no siempre tienes que estar en primera línea. Con lo cual, ese proceso de renovación lo hemos hecho en Tenerife, lo hemos hecho en este Congreso, y se tendrá que seguir continuando, ¿no? Y hay personas, el propio Ricardo Melchor lo decía después del Congreso, es importante el cambio, y yo el primero tengo que, reconozco que tengo ya que dar un paso a un lado. Y esos son los ejercicios de generosidad que tenemos que de alguna manera ir tomando. Y en el caso ahora, pues mira, Manolo Domínguez es una persona que no conozco en profundidad, pero las veces que he hablado con él me parece una persona seria, me parece una persona responsable y además con muy buen talante, tiene buen estilo. Y Javier Abreu y yo, pues somos amigos, nos hemos peleado muchísimo en el pasado, gobernamos ahora juntos en el municipio. Pero ninguno de los dos jamás ha perdido la forma, ni el respeto a los ciudadanos. En absoluto, ni además entre nosotros. Es más, bueno, siempre en los plenos con mayor o menor tensión, después del pleno sales y te tomas un cortado, y antes del pleno y dices, hoy te voy a coger yo a ti. No, pues tú ven que ya te voy a esperar yo. Pero de esa manera, con respeto, pero con dureza, defendiendo nuestras posiciones, que son distintas, pero no pasa nada. No por eso tenemos que faltarnos el respeto ni dar espectáculos lamentables. Fernando, en general la gente, la sociedad,
ya no cree ni en la política ni en los políticos. ¿Hay margen para reducir ese sentir social o de la ciudadanía y que la política vuelva a ser lo que nosotros entendemos como una profesión, como una labor de vocacional que apasione y que por tanto sea un revulsivo en vez de Mira, Manolo, tiene que ser... conseguir un sillón y no bajarte de él hasta que... Yo hacía la reflexión, vamos a ver. La democracia, que se inventó en Grecia hace pues, más de 1000 años, 2000 años, 2000 y pico, es un ejercicio en el que el poder reside en la soberanía popular. Los políticos, evidentemente, con el tiempo y una democracia tan, pues todavía joven como la de España, no estamos dando la talla. Yo el primero. Y ese es un ejercicio de autocrítica que tenemos que hacer. Si no, estamos perdidos. Si no somos conscientes que somos parte del problema, no podremos convertirnos en parte de la solución. Pero siendo parte del problema y teniendo que aprender, en mi opinión, somos el menor de los problemas. Porque al final los ciudadanos nos quitan o nos ponen cada 4 años. Cada 3, cada 2, luego podrá ser con listas abiertas o con listas cerradas como es ahora. Pero nos quitan y nos ponen los ciudadanos. Si al final esa pérdida de valores en los jueces, en la policía, en los políticos, en los empresarios, en los sindicatos, en los funcionarios, al final nos quedamos sin valores en esta sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? Si nos vamos a los libros de historia, en esos momentos de desesperación, puede parecer algún iluminado que acabe llevándonos a una situación mucho más dramática. Entonces, siendo conscientes de que el primer paso lo tenemos que dar los políticos por nuestra responsabilidad, tenemos que ser conscientes también, y los ciudadanos tienen que ser conscientes, que es preferible eso, y que lleguen y se pongan en la puerta del alcalde y digan nos está engañando o se manifiesten, a que vengan unos señores de negro de Bruselas o del Fondo Monetario Internacional, tomen las decisiones por nosotros y, en fin, pues, ¿a quién te quejas? La gestión del presidente saliente, Javier González Ortiz, fue apoyada también con más del 90% de los votos. ¿No es una especie de contradicción, Fernando, dar un apoyo aplastante a una gestión que ha provocado la fractura con la calle a la que ustedes aluden? No, yo creo que Javier González Ortiz fue 11 años presidente de nuestra organización, anunció que se iba y es un reconocimiento a su trabajo. Javi podrá haber tenido muchos aciertos y muchos errores, pero su capacidad de trabajo, su entrega y su dedicación no se la puede discutir nadie. Yo creo que al final ese es el cambio de estilo del que estamos hablando. El Congreso no se hizo para acabar, derrotar o machacar a nadie. El Congreso se hizo para hacer una profunda reflexión y salir fortalecido. Y los militantes, los compromisarios en este caso, le dieron un voto unánime a la gestión de Javier González Ortiz. ¿Qué entendió, alcalde, cuando González Ortiz dijo que Coalición Canaria debe estar a expensas de caprichos personales? ¿A expensas o ajena a los caprichos personales? Bueno, yo creo que el mensaje fue claro. Coalición Canaria es un equipo de personas, no son personas individuales. Y todos aquellos que se crean que están en posesión de la verdad absoluta y que sus intereses personales prevalecen por encima de los del equipo, están equivocados. Y eso es algo que los compromisarios y que los afiliados base nos han dicho durante mucho tiempo. ¿Hay mucho egoísmo en Coalición Canaria? Bueno, ni más ni menos que en otros colectivos. Pues los colectivos sociales, las personas al final somos animales y nos agrupamos y hay manadas y en definitiva, o sea, si son miles de años de evolución y realmente la época moderna es una milésima de milésima, una micra, ¿no? en la historia del mundo. Pero hay egoísmo y hay personalismo, pero de eso tratamos de huir, ¿no? Porque al final eso es lo que son es negativos, ¿no? Nocivos para el proyecto. La verdad que lo que dice don Javier González Ortiz quedará grabado y por tanto nos servirá para recordarlo en el futuro. Y permítame, haciendo reflexión sobre esas palabras del hasta ahora presidente de la organización, Paulino Rivero se ha presentado por dos veces a presidente regional. Ahora ha asumido la presidencia del partido y aspira a una tercera candidatura. ¿Esos son los personalismos contra los que quiere luchar Coalición Canaria? Bueno, es legítimo que Paulino, si se considera con ganas y fuerza, quiera optar a una tercera candidatura, pero será la organización política en el momento quien tenga que decidir, y estoy convencido
que la organización elegirá a la persona, hombre o mujer, que tenga mayor solvencia, mayor capacidad para llevar adelante los retos políticos de esta tierra, en primer lugar, y en segundo, del proyecto de Coalición Canaria. Pero de aquí al 2015, que no sabemos si será en el 2015 o se adelantan, queda mucho tiempo, ¿no? Pero evidentemente, frente a los personalismos y al egoísmo, que puede darse con las ambiciones personales de cualquiera, mías inclusive, o sea que no tiene por qué ser, para eso está un proyecto político con personas. Y en definitiva, si la organización durante 2 mandatos ha escogido a Paulino Rivero, será porque... Fíjese usted, si genera confianza que Román Rodríguez ha dicho ahora sí, con este sí. Es que Román y yo nos conocemos hace muchos años y compartimos bueno, amistades personales y desde luego quizás cuando se ha llevado a los temas de los personalismos es cuando se destruye los ¿Pero usted es consciente de que ha envalentonado, por ejemplo, a los majoreros, a la gente de Fuerteventura, que Marcial Morales ha hecho lo que preveía que usted iba a hacer, que los palmeros están prácticamente en línea, en lisa, con lo que usted está haciendo? Bueno, eso es, Esto no es quiero algo acordarme, histórico, ese protagonismo, creo que fue un sentimiento de mucha gente, ¿no? Y eso es positivo porque... Sí, un sentimiento de mucha gente, pero no me va a negar usted, porque ahí tuvo lo que hay que tener el presidente del Cabildo para decir la votación se hace en secreta, porque es que había miedos. ¿Los miedos se han perdido en Coalición Canaria? Sí, sí, por supuesto. Había incertidumbre, como todo lo nuevo, ¿no? Todo lo nuevo te genera ese vértigo de entrada. Pero, por supuesto, y las votaciones han sido secretas, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, como aquí. Y así el militante tiene plena libertad para poder ejercer el voto, ¿no? Y es positivo, y yo lo pedí, yo lo pedí en el Congreso, que a pesar de que había una única lista, solicité, me levanté y en el plenario que, compañeros, tenemos que cambiar la forma, ¿no? Y hay que votar en secreto. Con respecto a lo de Román, ahora que lo ve más cerca, ¿lo ve posicionado en Coalición Canaria? Sí, Román nunca tenía que haber salido de Coalición Canaria. Lo digo con sinceridad. Creo que al final, bueno, cabreos, temas personales, pero en definitiva no tiene que haber salido. Nosotros en Gran Canaria hay un gran número de ciudadanos nacionalistas que al final estamos divididos, sí, pero desconcertados. que no están con ustedes, no Claro, están con Coalición hay Canaria, que están con Román, hay con que Nueva Canaria. pero hay que conseguirlo, porque además es Román y es un montón de gente la que está detrás, no solo Román, ¿no? Y no podemos permitirnos, esta tierra no puede permitirse tener un partido nacionalista débil. Mira lo que está ocurriendo en Madrid. Si nosotros tuviésemos tenido un grupo en Madrid, y nos faltó un diputado, solo un diputado, si hubiésemos tenido grupo en Madrid, posiblemente la situación de Canarias respecto al Estado hubiese sido notablemente mejor. Y eso los ciudadanos tienen que valorarlo ahora. Está claro que lo hemos hecho mal, que estamos sufriendo el castigo y el castigo electoral que nos trasladaron los ciudadanos que dejaron de votarnos, votantes nuestros de toda la vida, y esa confianza hay que recuperarla, porque si tuviésemos anagramas con media hora para debatir en ese Congreso de los Diputados, para hablar media hora del presupuesto del Estado respecto a Canarias y no tener que estar compartiendo esos minutos en el grupo mixto, otro gallo nos cantaría a los canarios. Y esa es una reflexión que tenemos que ir haciendo. Desgraciadamente tenemos 3 años por delante para hacerlo, pero tenemos que hacerla como ciudadanos. A ver, su actuación ha tenido un previo en Fuerteventura, una realidad en Tenerife. Y de seguir esta línea pueden haber movimientos similares, muy cercanos a las tesis que ustedes presentaron en Tenerife, en La Palma, en El Hierro y en La Gomera. ¿Sería necesario un congreso extraordinario que ponga más consenso en la ejecutiva regional? No, yo creo que hay que verlo y hay que ver cómo se trabaja, ¿no? Yo entiendo que hay un nuevo equipo y ese equipo tiene que caminar y andar por delante y después la organización decidirá lo que sea mejor. O sea, en definitiva, fortalecer el órgano de la permanente y marcar la estrategia, ¿no? Pero no creo que ahora mismo tenemos que esperar a que se constituyan todos los congresos insulares, será de aquí a final de año probablemente. Falta Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro, que ahora mismo tenemos a David, el alcalde de Frontera, con el que me une amistad y además es un magnífico alcalde, muy con un estilo conciliador, ¿no? En definitiva, y aparte de ahí tenemos que ver el funcionamiento. Pero vamos,
Hoy asistí a la primera permanente, nunca había asistido a ninguna, pero el desarrollo de la reunión de hoy fue absolutamente normal, preocupados por la situación, con mucho análisis económico y político, preocupados por la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que quiere llevar el Partido Popular, donde vamos a ver qué es lo que ocurre con los ayuntamientos y los cabildos y sus competencias. Se están dando unos cambios importantes que tenemos que, como partido político, posicionarnos y conseguir hacer un frente común en Canarias. Porque es que, por mucho que quieran aplicar la receta de Madrid o de Valencia, es que Canarias es distinta. Es distinta y es una realidad objetiva. Fernando, Coalición ha perdido peso en muchos ayuntamientos y ha dejado de gobernar en feudos históricos. ¿Va a buscar nuevos pactos en las instituciones donde están en la oposición? El objetivo de los partidos políticos que están en la oposición es controlar al gobierno y, evidentemente, ofertar un programa suficiente para gobernar. Ahora mismo hay un pacto en cascada, quedan flecos en el caso de Tenerife. En fin, estamos pendientes de qué es lo que ocurra en el tanque, y hay algunos pactos un poco antinatura, ¿no? Pero de alguna manera es un trabajo que tendremos que empezar a afrontar ahora, ¿no? El objetivo nuestro no es desestabilizar ni generar inestabilidad en ninguna institución. Si los ciudadanos nos colocaron en la oposición, pues lo que hay es que ganar su confianza. Y si en otros no nos colocaron en la oposición porque nos votaron mayoritariamente, pero un pacto de dos fuerzas minoritarias nos desplaza, pues tendremos que ver cómo lo analizamos. Pero ahora mismo es una situación... Hablando de esos pactos en cascada, ustedes gobiernan con el PSOE en La Laguna y en muchas localidades, incluso en el gobierno de Canarias. ¿No está perjudicando a Canarias una alianza que deja fuera al PP, el partido que gobierna en el país? En el caso de La Laguna, y puedo hablar con conocimiento de causa, porque durante los últimos 24 años, hasta que obtuvimos la mayoría absoluta, gobernamos con el Partido Popular. A mí, voy a poner un ejemplo concreto, a mí me sería muy complicado gobernar con Pedro Suárez, que es el portavoz del Partido Popular. El Partido Popular, después de lo que está haciendo el Partido Popular a los ciudadanos de La Chumbela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los han engañado. Tú no puedes decir antes de las elecciones generales: a muerte con ustedes, lo tienen conseguido, como gobernemos nosotros lo tienen resuelto, y prácticamente 7 o 8 meses después de haber ganado las elecciones, ahora ya te has olvidado de todo eso. Yo no sirvo para eso. Yo, si estoy a muerte, pero estoy en la oposición y en el gobierno. No cuando cambie mi situación y tú sigas igual de fastidiado, viviendo entre puntales, malviviendo, pagando una hipoteca y sin saber qué va a ocurrir con tu casa. Después me olvido. Y encima tengo la desfachatez de defender lo contrario de lo que he votado antes en el salón de pleno. Eso es lo que el ciudadano no entiende. Y eso para mí sería tremendamente complicado. Para mí sería tremendamente complicado gobernar un partido que ha quitado las bonificaciones a las tasas aéreas y ha perjudicado al principal motor económico de Canarias y, consecuentemente, ha generado más paro y ha puesto a más familias en situación delicada en nuestras islas. Pero reconocerá, Fernando, que si hubiera una alianza del gobierno en Canarias, o si los populares tuvieran una participación en el gobierno, la relación con Madrid sería otra. Llegarían perras, que es al final lo que nos interesa a los ciudadanos. Yo no lo sé, porque mira lo que está ocurriendo en Valencia, o mira lo que está ocurriendo en Castilla-La Mancha, o mira lo que está ocurriendo en Murcia o en Baleares. O sea, yo tengo mis serias dudas. De hecho, el Partido Popular está teniendo y ha tenido que llamar a capítulo a los presidentes autonómicos antes del Consejo, porque había una rebelión. Yo no voy a decir que la situación de gobernar el Estado sea fácil, por supuesto que no es fácil, y tienen que tomar decisiones traumáticas, por supuesto que las tienen que tomar, por el bien de todos, pero las cosas se pueden hacer de una manera o de otra. Tú no puedes castigar por un interés personal las bonificaciones de las tasas aéreas que permitieron que el turismo hasta el año pasado estuviese en los niveles de 2007, antes de la crisis, y que hubiese generado 46.000 puestos de trabajo al sector turístico, y ahora quitarlo, dárselas a Baleares. ¿Por qué a Baleares? Que son un competidor directo en el mercado de invierno de Canarias, perjudicando a una comunidad frente a otra, porque sí, porque no le estaba costando un duro al Estado esas bonificaciones de las tasas aéreas. No le estaba, es más, como vinieron más turismo o vinieron más turistas, AENA subió el número de ingresos, porque eran bonificando las nuevas líneas, las de Rusia, las de China, las de Japón. Le pregunté lo mismo, o le voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Manuel Domínguez del PP.
¿Le va a quitar tiempo su nuevo cargo orgánico en sus responsabilidades como alcalde de La Laguna? No, le va a quitar tiempo a mi familia. Las responsabilidades como cargo de La Laguna es un compromiso hecho y firmado y ratificado con los ciudadanos que además depositaron mayoritariamente su confianza en Coalición Canaria y no los puedo defraudar. Sí es cierto que, por supuesto, tanto en La Laguna como en la Ejecutiva Insular hay un magnífico equipo y lo que me va a quitar es tiempo de mi familia, pero mi mujer me conoce, somos novios desde que somos adolescentes, así que ya... ¿Cuántos años llevan ustedes Pues llevamos juntos? más de 20 años juntos. 20 años Sí, juntos. sí. Madre mía, son muchos, ¿no? Con lo cual ya... Digo, muchos me refiero incluso... Claro. ¿De noviazgo cuánto tiempo tuvieron? Nosotros nos precipitamos al casarnos, estuvimos como 15 años de noviazgo. ¿Sí? Sí, hombre, claro, porque hombre, estábamos estudiando, que había que dar la carrera, después, en definitiva... Pues, ¿Es una aliada suya? ¿Una aliada Sí. tuya en todo esto? Sí, por supuesto que sí, sin ella, para mí el equilibrio familiar es importantísimo. ¿No le da miedo todo lo que usted ha hecho? ¿Todo lo que tú has hecho? Le da miedo, pero como siempre pues he sido un poquito atrevido, ¿no? En esas cosas, pues ya lo tiene asumido, pero si no fuese por ella y por mi hija, pues desde luego no podría dedicarme a esto, porque tienes que tener madurez y equilibrio para poder afrontar situaciones complicadas en el día a día, ¿no? ¿Practicabas el karate? Sí. Y sigo, bueno, no practico ya el karate, pero sí hago deporte. ¿Cuáles son las bases para ser un buen karateca? Bueno, yo tampoco fui un gran karateca, Bueno, pero... las que les enseñaban. Sí, no, pero lo que tienes que tener es mucha disciplina, mucha constancia, mucha humildad. Siempre hay alguien mejor que tú y desde luego mucha calma a la hora de tomar las decisiones. ¿Son los elementos o las reglas que usted ha utilizado, que tú has utilizado para...? El deporte en mi vida siempre ha sido fundamental porque desde niño, ¿no? En el colegio Laneja jugaba balonmano, siempre he practicado algún deporte. Hasta que luego me fui al instituto y entonces empecé a jugar con el equipo de la universidad. José Luis Garabote, que era un amigo muy conocido de La Laguna, Papá Pitufo lo llamábamos, pues nos echaba buenas broncas, pero después empecé con el karate y prácticamente hasta los 26 años lo estuve practicando y bueno, todavía lo echo mucho de menos, ¿no? Pero ya no puedo estar sujeto a unos horarios de clase y lo que hago pues es correr, básicamente, cuando puedo. Fernando, no te lo he dicho creo que públicamente, pero alberga muchas voluntades, probablemente muchas más de las que imaginas, y muchas fuera de tu organización. En ti confía incluso la gente que no te vota o que jamás se planteó votarte y luego decidió darte su confianza. Yo apelo a eso para preguntarte públicamente si de verdad vas a meter a tu partido en veredas, en camino, pero en pro de los ciudadanos de esta isla y de esta tierra, que lo que queremos es tener a alguien que hable por nosotros, por la sociedad, que probablemente no tenga las soluciones para todo, pero sí que nos ilusione y que tenga soluciones para la mayoría de los problemas, y que por lo menos no participe en los chanchullos o en aquellas cosas que al final se convierten en un problema para la sociedad. Me gustaría si vas a alejarte de todo eso y vas a trabajar desde la cercanía, desde la humildad y desde la constancia, todas esas cosas que has aprendido en el karate. Por supuesto que sí, si de verdad no lo creyese y de verdad no estuviese seguro de que el equipo de Coalición Canaria que va a llevar esta organización insular estuviese en esa sintonía, no nos hubiésemos presentado. Con lo cual, ese es el reto. El reto es importante y duro porque la situación es muy complicada, pero si realmente no estuviésemos seguros de que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, unas veces lo conseguiremos, otras veces no, pero por lo menos que lo vamos a dar todo lo que tenemos dentro, no hubiésemos asumido este compromiso. Fernando Clavijo, muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes porque además en los momentos importantes siempre están ahí. Gracias, Manolo. Gracias. La primera entrevista que el nuevo líder de Coalición Canaria concedía a una televisión ha sido en esta, ha sido en la televisión de Tenerife. Fernando Clavijo ha dicho cosas muy interesantes hoy. La más importante no es las que ha dicho para los militantes de su partido, que son multitud, sino las que ha dicho de cara a todos los ciudadanos de esta tierra y de esta isla en particular. Y es que se va a poner a trabajar. Queremos gente competente, con ilusión, con ganas, que sea capaz, con trabajo y con esfuerzo, de sacarnos de esta situación tan crítica. Y quienes conocemos el caminar de la perrita sabemos francamente que van a tener capacidad para hacerlo.
Y además necesitamos que de verdad lo hagan. Son las primeras palabras del presidente, mejor dicho, del máximo responsable, del secretario insular de Coalición Canaria en Tenerife. Y ustedes han sido los primeros en escucharlas. Continuamos en la televisión, continuamos en Mírame, ahora con asuntos muy interesantes si se quedan con nosotros.